Nueva alerta sobre el cambio climático. Según un informe de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, los últimos 5 años fueron los más cálidos de la historia. El reporte llega previo a la cumbre de acción sobre el clima que se va a desarrollar hoy en Nueva York. Hay cientos de miles de personas en todo el mundo afectadas por la quiebra de la agencia de viajes británicas Thomas Cook. La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido busca repatriar a casi 150.000 británicos que están varados en países como Alemania, Grecia y Turquía. Irán anunció la liberación del barco petrolero británico Stena Impero de propietarios suecos detenidos desde el pasado mes de julio en la República Islámica. La Guardia Revolucionaria de Irán argumentaba que el navío había violado el derecho marítimo, algo que sus dueños negaron. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. Los últimos 5 años fueron los más cálidos registrados en la historia, y esto según un informe sobre el medio ambiente de la Organización de Naciones Unidas. Y este reporte es publicado precisamente de cara a la cumbre de acción sobre el clima que se va a desarrollar este lunes en Nueva York, Estados Unidos, a la que asistirán más de 60 jefes de Estado, también representantes de grandes empresas y de la juventud, entre otros sectores. Veamos el informe de Yurani Arciniegas. El mundo registra un calor histórico. Según un nuevo informe de la ONU, entre 2015 y 2019 se ha registrado el mayor aumento de temperaturas de la historia. La temperatura media global de la superficie en 2018 fue de 1 grado centígrado por encima de lo vivido en la era preindustrial entre 1850 y 1900. El hecho desencadena situaciones preocupantes como el deshielo de los glaciares. Según la denuncia de expertos, este glaciar en los Alpes suizos desaparecerá en máximo 10 años. Es un símbolo de que los glaciares están desapareciendo y el hielo se está derritiendo en los Alpes. No podemos salvar este glaciar, pero hay muchos otros glaciares que potencialmente podemos salvar, protegiendo el clima. El reporte de la ONU llamado Unidos en la Ciencia indica que el aumento del nivel del mar también se ha acelerado y ha pasado de los 3.04 milímetros por año que se registraron entre 1997 y 2006 a 4 milímetros por año entre 2007 y 2016. En las inmediaciones de la ONU, un grupo de expertos dispuso de un experimento en el que los visitantes se sumergen en el aire de las ciudades más contaminadas, como Nueva Delhi, Sao Paulo o Londres. Atraer a las cabezas de gobierno, alcaldes, grandes instituciones a los domos es muy importante, porque necesitamos cambiar la política. No importa cuántas personas pasen por el domo si no se capta el interés de los políticos. Con las propuestas del Acuerdo de París, la temperatura media aumentaría entre 2.9% y 3.4 grados en los próximos años. Para contrarrestarlo, las iniciativas deben multiplicarse por 5, según el informe de la ONU revelado de cara a la cumbre de acción sobre el clima de este lunes. El encuentro se realizará tras la primera cumbre de la juventud sobre el clima y después de masivas protestas del fin de semana que exigen a los gobernantes medidas urgentes. Y en otras noticias, la agencia de viajes británicas Thomas Cook anunció su quiebra este lunes y canceló de manera intempestiva los vuelos de al menos 600.000 personas. Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido ya inició un esfuerzo sin precedentes para repatriar a los casi 150.000 británicos que se encuentran atrapados en países como Alemania, Grecia y Turquía. Los detalles los tiene César Rojas. Están atascados en Mallorca, España. Hacen parte de los cerca de 600.000 viajeros a los que tomó por sorpresa la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook. Dicen que no habrá ningún vuelo. Estaremos atascados aquí en el aeropuerto hasta las 7 de la noche, creo. Se suponía que viajábamos a las 10 de la mañana, pero estamos atascados hasta las 7. Thomas Cook era la agencia de viajes más antigua del mundo. La creó un empresario inglés en 1841 y hasta hoy tenía 21.000 empleados. La explicación llegó cuando ya miles se encontraron con sus vuelos cancelados. This is a statement I hoped I would never have to make.
Este es un pronunciamiento que quisiera nunca haber hecho. Luego de una decisión de la Junta Directiva esta noche, el receptor oficial del gobierno británico fue citado en las primeras horas de este 23 de septiembre para que tome control de Thomas Cook. A pesar de los grandes esfuerzos durante varios meses e intensas negociaciones en los últimos días, no pudimos asegurar un acuerdo para salvar nuestro negocio. Se estima que la deuda de la agencia alcanza los 2.100 millones de dólares y algunos analistas apuntan que la incertidumbre del Brexit causó el colapso. La Autoridad de Aviación Civil británica creó un sitio web especial para atender la emergencia. Si están fuera del país en unas vacaciones reservadas con Thomas Cook, entonces pueden continuar disfrutando sus vacaciones. La Autoridad de Aviación Civil está lanzando una repatriación, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y estaremos trayendo a casa a todos de regreso al Reino Unido, lo más cerca posible a su fecha de regreso. Pero la repatriación será una tarea de varios países en Europa. En Turquía, un país que podría perder cerca de 700.000 turistas al año por esta quiebra, el gobierno anunció sanciones a los hoteles que cobren a los viajeros afectados. Y vamos ahora a Irán, donde un vocero gubernamental anunció que el barco petrolero británico Stena Impero, de propietarios suecos, que estaba detenido desde el pasado mes de julio en un puerto del sur de la República Islámica, será liberado y se espera que pronto salga de dicho puerto. Y por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que el navío había violado el derecho marítimo, algo que sus dueños negaron desde el comienzo. Más detalles en el siguiente informe. El 19 de julio, el petrolero británico Stena Impero fue detenido de forma dramática en el estrecho de Hormuz por la Guardia Revolucionaria de Irán debido a presuntas violaciones marítimas. 2 meses después, para alivio de los propietarios suecos del petrolero, el buque fue liberado. Hemos recibido información esta mañana según la cual, al parecer, el barco Stena Impero será liberado en unas pocas horas. Entendemos que la decisión política de la liberación del barco ya fue tomada, así que esperamos poder partir para llegar allí dentro de unas pocas horas. Funcionarios iraníes dicen que el caso legal contra el Stena Impero sigue abierto y que sus hallazgos serán emitidos en breve. La incautación del barco se produjo 2 semanas después de que el Cuerpo de Marines Reales británicos confiscara un superpetrolero iraní en la costa de Gibraltar. Ese barco fue acusado de entregar petróleo a Siria, una violación a las sanciones de la Unión Europea, pero fue liberado después de que Irán asegurara que ese no era su destino. Ambos incidentes causaron un conato de crisis en la navegación marítima internacional. El 4 de septiembre, 4 de los 23 miembros de la tripulación del Stena Impero fueron liberados después de un intenso cabildeo de los diplomáticos suecos. Y al menos 7 niños murieron y 57 resultaron heridos en el derrumbe de un colegio en Nairobi. Tanto los servicios de emergencia como también los vecinos de la zona intervinieron en el rescate de los alumnos del centro educativo, que quedó reducido a escombros. De momento se desconocen las causas del colapso, aunque las autoridades ya habían advertido previamente que entre 30.000 y 40.000 edificios construidos sin aprobación corren el mismo riesgo. Y los demócratas amenazan al presidente Donald Trump con un juicio político, y esto por haber supuestamente presionado a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigue a su rival Joe Biden. Trump aceptó haber hablado con Zelensky sobre Biden. Veamos el informe de Daniela Blandón. Los detractores del presidente Donald Trump quieren impulsar un juicio político en su contra, y todo por una llamada. Hace 2 meses, el mandatario habría intentado presionar telefónicamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigue a su rival demócrata Joe Biden, según el diario estadounidense The Wall Street Journal. Pero Trump pidió no concentrarse en la llamada, sino en que Biden, al parecer, usó su poder cuando era vicepresidente para entorpecer una investigación en Ucrania contra una empresa de su hijo Hunter. Fue algo que él dijo: no le voy a dar millones de dólares a Ucrania a menos que retiren al fiscal que estaba investigando a la empresa para la que trabajaba su hijo, y eso es algo muy deshonesto. Joe Biden salió al paso a las denuncias y advirtió que Trump está liderando una campaña para desprestigiarlo. Seamos claros, Donald Trump presionó a un gobierno extranjero para que interfiriera en nuestras elecciones. Esto va en contra de todo lo que Estados Unidos representa. Debemos convertirlo en presidente de un solo mandato.
A través de su ministro de Exteriores, Ucrania aclaró que es un estado independiente y que la de Trump y Zelensky no fue más que una conversación amigable. Vamos ahora a la capital de Francia, París, porque hay cuestionamientos persistentes sobre si los residentes que viven en los vecindarios aledaños a Notre Dame habrían estado expuestos a niveles muy peligrosos de plomo después de que el techo de la catedral se incendiara en el pasado mes de abril. Y aunque muchas escuelas se descontaminaron durante este verano, todavía existe el temor de que los hogares tengan niveles peligrosos de contaminación por este material. Veamos el informe. 5 meses después del incendio de Notre Dame, los residentes de las inmediaciones aún no saben si estuvieron expuestos a niveles peligrosos de plomo. En esta escuela, algunos padres están tan preocupados que han llevado a sus hijos a practicarse análisis de sangre. Todavía estoy esperando los resultados para mi pequeño. Los míos fueron ligeramente elevados, pero mi hijo de 8 años tuvo un resultado preocupante. Muchas escuelas de los alrededores fueron descontaminadas durante el verano, varios meses después del incendio. La ONG Robin des Bois afirma que un apartamento en el último piso de un edificio a 2 kilómetros de la catedral tenía niveles de plomo 20 veces más altos de lo permitido. Debido a lo peligroso que es el plomo para los humanos, su impacto le preocupa a los residentes. Toda su absorción para adultos y niños es perjudicial para la salud. Pero según la autoridad sanitaria regional, la contaminación por plomo era un problema incluso antes del incendio. En la mayoría de los casos, esta fuente de contaminación no está relacionada con Notre Dame, sino con el medio ambiente, con una lámina de plomo en un viejo balcón o en edificios históricos cercanos, con techos de plomo, por ejemplo. Se realizarán más pruebas para evaluar de dónde proviene la contaminación en los vecindarios alrededor de Notre Dame. Y en Brasil, ciudadanos y también familiares despidieron los restos de la niña de tan solo 8 años que murió tras ser alcanzada por una bala perdida en un hecho por el que surgieron acusaciones a la policía. Cientos de personas asistieron al funeral de Agatha Sales Félix, fallecida el pasado viernes luego de recibir un disparo por la espalda. Algunos de los asistentes portaban pancartas con inscripciones como "Dejen de matarnos", y esto ante la creciente preocupación por el uso de la fuerza por parte de la policía brasileña. Y John Moore es uno de los grandes invitados del Festival Internacional de Fotografía de Sharjah. El reconocido fotoperiodista ganó 6 veces el World Press Photo y en el Festival Internacional Exposure en Emiratos Árabes va a presentar una serie de fotografías sobre la migración hacia los Estados Unidos y nuestra enviada especial estuvo dialogando con él. La pequeña Yanela rompe en llanto mientras su madre es requisada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Una imagen que publicaron los medios alrededor del mundo y que le valió a John Moore el World Press Photo 2019. Él nunca imaginó que su foto fuera a impactar a tal punto, pero logró su cometido. Cuando tomé esa foto fue en el principio de la política nueva del cero tolerancia del gobierno de Donald Trump. Y yo quería hacer una foto que mostraba algo de esa emoción. Una foto que puso en alguna manera una cara en una historia muy complicada. Moore lleva más de 10 años documentando lo que sucede en la frontera entre Estados Unidos y México. En Exposure, el estadounidense expone las fotografías de Undocumented, inmigración y militarización de la frontera, un retrato humano de esa situación. Siempre quería hacerlo en una manera para humanizar una historia muy complicada. Cada persona tiene otra historia, cada persona que viene como migrante tiene otra historia y quiero contar su historia en una manera justa. Moore habla español, así se ha ganado la confianza de los migrantes y así ha podido retratar momentos privados en medio de la dificultad. Cada día intento cambiar el mundo un poquito y con frecuencia fracaso en eso. Pero de vez en cuando el trabajo realmente importa y eso me da fuerza y algo me sostiene a través de los años, sabiendo que las fotos importan. Miles seguirán intentando cruzar la frontera. Miles no lo lograrán, otros serán deportados, pero sus vidas no quedarán en el olvido gracias al trabajo de periodistas como John Moore. Sus fotografías serán aún más relevantes de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en Estados Unidos.
Finalizamos otra emisión informativa, pero las noticias no se detienen, así que continúen en France 24 y también en france24.com.